En la última parte de DREAM nos concentraremos en las bases genéticas del desarrollo, es decir, los mecanismos genéticos que hacen posible el desarrollo desde una célula única o cigoto hasta un organismo multicelular. El cronograma cumple con las flechas previstas inicialmente y consta de 7 clases teóricas que serán estrenadas en los días indicados y 2 discusiones grupales que se realizarán en subgrupos utilizando Zoom. En la clase de hoy vamos a ver bases genéticas del desarrollo y trataremos sobre mecanismos genéticos del desarrollo, modelos de estudios de la biología del desarrollo y herramientas genéticas experimentales para la investigación en desarrollo. En este slide tenemos un huevo humano fertilizado donde los núcleos de los gametos aún no se unieron y debajo un embrión humano de 52 días que mide aproximadamente 22 milímetros. ¿Cómo el mismo genoma da lugar a células tan diversas? Aquí se presenta una frase que es el inicio del video, cuyo enlace se encuentra aquí, que fue escrita por Jacques Monod en 2002, que fue premio Nobel de Medicina en el año 1965 por el descubrimiento del control genético de la síntesis de enzimas y de virus. Y él dice en 2002, en una revisión, que es aún un problema no resuelto cómo las células con genomas idénticos diferencian para producir la multiplicidad de células que se encuentran en un organismo adulto. Un mismo genoma es capaz de producir 200 tipos celulares distintos. En el esquema se muestran los diferentes sistemas y en colores distintos las combinaciones diferentes de proteínas expresadas por las células que pertenecen a cada uno de esos sistemas, que en realidad además tienen una serie rica de subtipos celulares en las que también van a expresarse diferentes clases de proteínas. Tenemos 37 trillones de células en nuestro organismo, cada una de ellas posee alrededor de 42 millones de proteínas expresadas, de ellas son alrededor de 12.000 clases de proteína por célula, las cuales se amplifican por el splicing alternativo y las modificaciones posttraducionales en una mayor variedad. Por lo tanto, hay 20.000 genes en nuestro genoma que codifican para proteínas y que son capaces de dar una diversidad de aproximadamente 100.000 proteínas diferentes. No todos los genes se expresan, sin embargo, en todas las células, por lo que existen lo que se llaman perfiles o combinaciones de ARN transcritos y proteínas traducidas que se conocen como la expresión génica diferencial de una célula. Esta expresión va a variar durante el desarrollo hasta la diferenciación celular, generando patrones distintos para diferentes tipos celulares, y durante la homeostasis también va a variar en respuesta a señales diferentes. Las evidencias de la equivalencia genómica, es decir, de que todas las células de un organismo tienen los mismos genes, proviene de los experimentos iniciales de King y Briggs en 1956. Los investigadores, con la finalidad de estudiar si un núcleo mantiene toda la información para formar un organismo a lo largo del desarrollo embrionario y la diferenciación, utilizan experimentos de trasplante nuclear en ranas. Aquí se observa entonces un gameto femenino en el cual se ve un polo animal con una pigmentación grisácea y un polo vegetal, el uso mitótico señalado, una membrana celular y una envoltura vitelina. Cuando este gameto es pinchado con una aguja de vidrio, se estimula el mismo mecanismo de la fecundación y hay un movimiento en el que se visualizan los cromosomas y el uso, y con la misma pipeta estos pueden ser removidos de modo que quedan fuera de la membrana, pero aún apretados adentro de la membrana vitelina. Esto se llama un huevo denucleado que ha sido activado por un estímulo símil de la fertilización.
Si nosotros aquí a este huevo nucleado le inyectamos nuevamente con una micropipeta un núcleo de otra célula, una célula donante, entonces formamos un híbrido que tiene el citoplasma, es la célula de una rana y el núcleo de una célula de otra rana. Y ellos ven que cuando utilizan núcleos de blastómeras obtienen renacuajos completos. Sin embargo, los autores observan también que si bien cuando colocan una blástula tardía hay un 80% de embriones que desarrollan larvas funcionales, en la medida que los núcleos provienen de células que han transitado más tiempo durante el desarrollo y se encuentran en estadios más tardíos, esa eficiencia de regeneración de un individuo cae abruptamente hasta que en el estadio de renacuajo con esbozo caudal ya se pierde la capacidad de generar renacuajos. Por lo tanto, los autores concluyen que un núcleo temprano puede dirigir el desarrollo de un organismo, pero que el éxito decrece cuando más tardío es el estadio, y que las células adultas no pueden producir un desarrollo normal. Por lo tanto, hacen ver que se pierde la pluripotencialidad. Sin embargo, todo depende de cómo miremos las cosas. De hecho, un par de años después, John Gurdon realiza experimentos muy similares a los mostrados previamente, en los que encuentra, sin embargo, resultados muy similares a los de ellos, pero logra hacer el mismo experimento con células adultas provenientes de diferentes orígenes. En este caso utiliza un modelo levemente distinto, con un poco características distintas, pero nuevamente es una rana. Y aquí el investigador lo que dice, lo que destaca, es el hecho de que en realidad el núcleo en sí mismo mantiene la pluripotencialidad durante todo el desarrollo. Es decir, que destaca ese hallazgo, que es un hallazgo muy importante, y es el de la equivalencia nuclear. Pero además, en realidad, tiene la posibilidad de demostrar este resultado partiendo de células absolutamente diferenciadas, como por ejemplo de intestino de ranas adultas. Y logra además producir ranas adultas completas, es decir, que pasan por de renacuajo y luego cambian, hacen metamorfosis hacia ranas. Este es el huevo, que es levemente distinto del anterior. ¿Tenemos evidencias de la equivalencia nuclear también en mamíferos? Claro que sí. Esta evidencia surge muy posteriormente, en 1997, con los experimentos de Ian Wilmot en Edimburgo, donde se logra la clonación por primera vez de mamíferos, y es el caso famoso de la oveja Dolly. Dolly proviene de un núcleo de una hembra, de la ubre de una hembra preñada de una cepa finlandesa, la cepa Dorset, con este fenotipo, y un ovocito donador de una cepa escocesa de cara negra, a la cual se le enucleó su gameto femenino, y se produjo entonces una fusión entre ese gameto nucleado y una célula cultivada y arrestada en fase G1 del ciclo celular de la hembra, de la glándula mamaria de la hembra donante. Estos se fundieron entonces los núcleos, se cultivaron unos días hasta el estadio de blástula, y la blástula se implantó en una hembra competente de otro, también del fenotipo escocés, que dio lugar entonces a una hembra con el fenotipo de la cepa finlandesa, porque su ADN es exactamente idéntico al ADN de la célula de la ubre de esta oveja. Aquí están entonces los fenotipos de los padres, de las madres, y esta es Dolly, y Dolly esta es Bonnie, hija de Dolly por una reproducción normal. Si bien aún no ha habido ningún reporte confiable de la clonación en humanos, con las consideraciones éticas que por supuesto eso tiene, lo que ha ocurrido sí es una evidencia fundamental en apoyo de la
teoría de la equivalencia nuclear, que surge de los experimentos de Yamanaka en la Universidad de Kioto, en los que encuentran que las células adultas diferenciadas, enteras, no los núcleos solamente, sino la célula entera, pueden reprogramarse y volverse células madre que se llaman ahora de pluripotenciales inducidas. Y la abreviatura es I de inducidas, pluripotenciales stem cells, iPS cells, similares a las que son naturalmente embrionarias. En este esquema, esto es una publicación del año 2006, donde por primera vez se publican estos hallazgos. Entonces lo que se hace es una biopsia, en este caso del experimento de fibroblastos de la piel, en la cual entonces estos fibroblastos se modifican por la introducción de lo que se llaman los factores de reprogramación, que son 4 proteínas, OCT4, KLF4, CEMIC y SOX2, que son proteínas que se expresan fuertemente en las células embrionarias normales, pero que se silencian en las células adultas, y aquí se fuerzan a reexpresarse. La sola expresión de estas 4 proteínas en los fibroblastos provoca un cambio drástico del fenotipo, volviendo las células indiferenciadas de un modo muy similar a lo que son las células embrionarias. Además, las células pueden autorrenovarse sin perder el estado de indiferenciación. Lo interesante es que se demuestra también que estas células, ahora que readquieren la pluripotencialidad, pueden diferenciar nuevamente, dando origen a todas las líneas germinales, a todos los tipos celulares. Y aquí se abre entonces una gran puerta a la medicina, una posibilidad que ya hay varios trabajos que la comunican, es la corrección génica. Si tomando células del paciente de la piel directamente, sin ningún procedimiento muy invasivo, que se puedan reprogramar y realizarse una corrección génica por las técnicas, por ejemplo, de recombinación homóloga, y esas células ahora corregidas puedan reintegrarse al individuo para, por ejemplo, trasplantarse para regenerar un tejido dañado, ¿sí? O para producir células, por producir, por ejemplo, insulina, en el caso de que se produzca un cambio favorable a la producción de insulina. Y esta reimplantación tiene la gran ventaja de que, al ser de células propias del individuo, evita el rechazo inmunológico. Por otro lado, las células que se puedan diferenciar, linajes particulares, por ejemplo, neuronas, por ejemplo, que se puedan diferenciar in vitro aquí, pueden utilizarse para el screening de drogas y la selección de fármacos que puedan ser útiles para el tratamiento de algunas enfermedades particulares. Eso se llama que estas células permiten modelar enfermedades y permiten la investigación, entonces. Aquí se ejemplifican diferentes formas de introducción de factores de reprogramación que se han ido desarrollando. Los descubrimientos y desarrollos mencionados dieron lugar entonces al Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2012 para Gordon y Yamanaka por el descubrimiento de que las células diferenciadas se pueden hacer pluripotentes por factores activos del citoplasma de ovocitos, en el caso de los experimentos en Xenopus de Gurdon, o por los factores de transcripción agregados al núcleo, en el caso de la Rep-Induced Pluripotent Stem Cells desarrolladas por Yamanaka. Por lo tanto, desde la pluripotencialidad
hacia la multicelularidad, comenzamos de una célula totipotencial que es en sí misma el cigoto, para pasar inmediatamente en el blastocisto por las células del macizo celular interno hacia el estado de pluripotencialidad que constituyen las stem cells embriónicas. Estas stem cells entonces van a ir perdiendo potencialidad cuando se transforman en multipotentes y desde multipotentes van definiendo entonces su destino de linaje, produciendo, por ejemplo, células progenitoras, precursoras y luego células diferenciadas, y en este caso se ejemplifica el linaje neuronal. En resumen, en esta clase vimos que la información genética en el ADN no se pierde ni se altera durante el desarrollo, que todas las células tienen el mismo ADN nuclear, con pocas excepciones, es decir, que existe equivalencia nuclear y genómica, que a medida que las células se diferencian, adquieren especificidad funcional, pierden potencialidad o capacidad de generar diferentes tipos celulares. La diferenciación celular se debe a cambios en los genes que expresa una célula, es decir, a la expresión génica diferencial. Algunos genes están en todas las células expresados puesto que son esenciales, mientras que otros son específicos de un tejido particular. Los genes que no se expresan en una célula se mantienen silenciados por un mecanismo. En contextos específicos, las células diferenciadas pueden, sin embargo, desdiferenciarse o reprogramarse, es decir, readquirir potencialidad.